Hola amigos y amigas, bienvenidos al análisis de la película La casa de mi vida para que entendamos la relación del psicoanálisis psicosomático con el cáncer de páncreas. Esta película, este título es la traducción de la película Life as a House, Mi vida como una casa. También se tradujo al español como Un lugar en la vida o Construyendo la vida. Es una película del 2001 dirigida por Irwin Winkler y como resumen analítico podemos decir: los personajes son George, arquitecto protagonista, Sam, su hijo drogadicto de 16 años, y Robin, la exmujer de George. En medio de un vecindario bonito y lujoso, la casa de George, herencia de su padre, con quien siempre tuvo una relación ambivalente sadomasoquista, es la casa más fea y descuidada y que desentona totalmente con el barrio. Es desorganizada y en decadencia, tanto por fuera como por dentro, y sin límites claros. George vive en la casa de huéspedes menor, también deteriorada, donde no hay límites claros entre baño, cuartos, etc. La casa es un reflejo del funcionamiento de George, de su comportamiento y de su vida. Su perro se comporta de forma similar, no respetando los límites de los vecinos y agrediéndolos. En el trabajo, George tampoco funciona armónicamente con su entorno. No se adapta a usar nuevas tecnologías y al parecer no disfruta su trabajo ni es un empleado bien integrado al grupo de trabajo. Al salir del trabajo, después de ser despedido, destruye muchas de las cosas que había hecho él mismo y que legalmente no le pertenecía. Al igual que con su cuerpo, su salida de su situación previa anómala implica una gran destrucción. De la historia de George se conoce que tenía una relación sadomasoquista con su padre agresivo, quien le heredó la casa, razón por la cual él no la cuidó con consideración, aunque vivió ahí siempre. De alguna manera, su relación con esa casa fue un reflejo de su relación con su padre y consigo mismo. Y también supimos que su padre en alguna manera era similar a él y que por la imprudencia de su padre de manejar borracho, murió él, murió su madre, quien a su vez también tenía una relación de sometimiento sadomasoquista con el señor, como él, pero además murió otra señora que conducía el otro vehículo y una niña quedó huérfana y quedó minusválida en silla de ruedas y que al parecer George nunca supo o nunca se interesó saber de qué pasó con esa niña. También se sabe que el último momento feliz de George lo tuvo hacía 10 años, cuando abrazó a su hijo Sam en su cumpleaños número 6, casi que por última vez, por lo menos de esa manera, y que también hace 10 años se separó de su mujer Robin, la madre de Sam, quien probablemente lo dejó y con quien había convivido durante 6 años. Y supimos, además, que desde ese entonces nunca había vuelto a ser acariciado y que siguió viviendo en su casa paterna, la cual se continuó deteriorando, y que además se la llevaba muy mal con sus vecinos y solo toleraba a una vecina cercana con quien tuvo una corta relación después de separarse. Podríamos decir que él y su casa se comportaban como un elemento egoísta y poco integrado con su entorno, que es el comportamiento, como veremos después, de una célula cancerosa. Con los años, además, su hijo se volvió drogadicto desde los 12 años porque no sentía y ya no quería pasar con George los fines de semana. El hijo se comportaba de una forma similar a George y al abuelo, siendo desconsiderado con su medio ambiente. La exesposa Robin como que siempre estuvo en cierta cercanía con George después de su divorcio, lo cual probablemente contribuyó a que George nunca completara su duelo de la finalización de esta relación. Pronto, estando hospitalizado solo y sin avisar a sus seres cercanos, se entera de que sufre de cáncer de páncreas y que le quedan 3 a 4 meses de vida, lo cual tampoco se lo informa a nadie. Sigue incluso en este momento aislado de los demás. Lo que sí hace es tomar la decisión de demoler esa casa que representa a su padre y a la conflictiva y ambivalente relación que tenía con él y construir una nueva casa, posiblemente para su hijo o como última posibilidad de reconstruirse él, dejando un legado menos enfermo a su hijo, o menos probable, pero como finalmente lo decidió su hijo, para terminar reparando en algo a la niña que fue lisiada por el accidente de su padre borracho y de esa forma seguir sanando el linaje familiar enfermo. Lo que sí busca George con esta decisión de construir esa casa es aprovechar ese tiempo para tratar de ayudar a sanar a su hijo, quien lo siente que es igual a él y que ha repetido con él el conflicto que tuvo con su padre, el abuelo de su hijo Sam,
quizás buscando también sanar en parte los conflictos repetitivos de su linaje. Entonces George obliga a su hijo a acompañarlo en este proceso, durante el cual se evidencia que el auto de George también está descuidado, como todas las cosas de él, que no tiene teléfono, pues es un ser aislado, una célula aislada, incomunicada con los demás seres, que no tiene computador en estas épocas modernas y que vive en condiciones de autodescuido y automaltrato y de poca consideración con su entorno. También se evidencia que después de la separación y del abrazo de su hijo en el mar a los 6 años de este, o sea, desde hacía 10 años, nunca había vuelto a ser feliz, de acuerdo a lo que él entendía por ser feliz. Pero es cierto que parece que en ese momento, hace 10 años, era el momento donde logró su mayor nivel de completud y de mayor satisfacción narcisista y de mejor aparente integración con los demás. Se evidencia además que en la relación con su padre, el abuelo de Sam, se sintió siempre disminuido y agredido por él, y que lo quiso asesinar, incluso apuntándole con una pistola en la cabeza, pero que no fue capaz, pues él, al igual que su madre, quien también estaba sometida al padre, lo amaban demasiado para hacerlo. Amor anormal. Vemos que George siempre en su vida continuó viviendo en esa casa paterna, sometido a su sometimiento narcisista inconsciente a él, comportándose de forma similar a él, y que esa casa representaba su vida, y que el enfermarse y morirse, así como el destruir esa casa y por fin construir una propia por sí mismo, era un claro intento de salir, así sea de esta forma, de destruir su cuerpo, símbolo de la casa paterna, de esa cárcel narcisista de sometimiento sadomasoquista que sostuvo su narcisismo toda su vida, a pesar de que su padre haya muerto hace mucho tiempo, de destruir esa casa simbólicamente y morirse, o sea, destruir su propia casa cuerpo, era una forma de tratar de salir de la cárcel de sometimiento narcisista sadomasoquista a su padre. Es una fijación al protopadre como sostén del narcisismo infantil, como vemos en las clases de psicoanálisis. Y en ese proceso, tratar de ayudar a su hijo a liberarse del mismo sometimiento que ahora tenía consigo mismo, y, o sea, con él, George papá, y que lo llevaba a estar condenado a repetir su fatal destino, o como el destino de su abuelo. George afirmó que había odiado esta casa en la que siempre había vivido y nunca salido desde que su padre la puso a su nombre hacía 25 años. 25 años odiando lo que eres, dice, pero viviendo ahí. Y que al destruirla, dice, por fin construiré algo por mí mismo, algo que me enorgullezca darte, le dice al hijo. Pero el hijo le responde, no construimos nada, solamente estamos destrozando a tu padre. A lo que George le responde, pruébalo, se siente bien. Es claro cómo, sin ser claramente conscientes de esto, implica para George salir de la cárcel de sometimiento narcisista a la imagen paterna enferma, el protopadre, y cómo con esto quiere que su hijo haga lo mismo y también sea libre. El amor de su hijo con él repitió lo que fue su amor con su propio padre, una relación narcisista, sadomasoquista de sometimiento y con pocos elementos de genuino amor objetal maduro. La relación de la exesposa de George Robin es también ambivalente y narcisista. Ella vampiriza en él y en su nuevo marido la adoración narcisista por su belleza, de la que ella era dependiente y posiblemente por la que abandonó a George hace 10 años. Y quizá también por lo cual comienza a acercarse nuevamente a él cuando él le dice que ella es la persona más bonita estando en el auto. Y es un amor que, como mencionan en la película, no basta. Finalmente, George muere después de mirar el video de su último momento de completud narcisista, su último momento feliz, cuando aún tenía cierto éxito en el trabajo, tenía a su mujer y tenía a su hijo, de quien recibía toda la atención y el cariño. La última vez que estuvo completo en lo que había construido, pues de ahí en adelante todo lo que logró construir a su nivel máximo se inició paulatinamente a derrumbar, cosa que él no parece notar, sino de lo que cae en cuenta en esta última etapa de su vida. El final de la película muestra cómo su hijo Sam logró hacer lo que él hubiera querido hacer en vida, ayudar a construir una casa con el propio esfuerzo, que comenzara de cero,
sobre bases del pasado, pero sin ser una cárcel del pasado, y que pudo liberarse de esa propiedad sin ambivalencia y darla como una reparación a una mujer dañada por la dolorosa historia narcisista y sadomasoquista transgeneracional de su familia. Y cómo pudo sanar así su propia relación con su padre George y romper este ciclo que se había repetido en por lo menos 3 generaciones.